Buenas noches, muy bendecida que soy al poder compartir este precioso y poderoso curso para consejeras bíblicas, así que eres muy bienvenida. Ahora en la invitación que les hice, una hermosa me responde, me sentí tan privilegiada que me dijera que era yo una consejera. Y le digo, bueno, pues es que quien da la palabra, quien da el consejo sabio, es una buena consejera, ¿verdad? Y yo me gozo mucho de que podamos tener este tiempo. Así, bienvenida Chelita, bienvenida, Chelito, perdón, bienvenida Irma, también Guille, también Alicia, Laurita, Marisela Mendoza, Nelly, Rosaura, Silvia y Jessica Lozano. Qué bueno que te pudiste contactar. Quiero darle una bienvenida formal a Jessie Lozano. Ella ha estado viendo grabaciones, en ocasiones en el otro curso no se podía conectar a la hora y le invité para que estuviera acá y me alegro en gran manera que se haya unido y apenas somos 12, esperemos que se reúnan las demás. Y nuestro tema de hoy, como te mandé a avisar, la consejera busca consejo personal. Y yo no sé tú, mi hermosa, pero yo, especialmente de niña, de adolescente, de joven inmadura, me dieron cada consejo tan feo, tan irreal, tan mentiroso, tan engañador. ¿Y quién me lo daba? Pues las amigas, ¿verdad? Las que estaban igual que yo de ignorantes. Pero luego después, cuando ya fui creciendo en edad y que me caso y que tengo hijos y que ya es otra etapa de la vida, no tenía yo amigas, no tenía muchas relaciones con otras mujeres. Iba yo a la iglesia, pero iba nada más al culto, llegando, saliendo y para de contar. Entonces no recibí ningún consejo a nivel de amigas. Pero de esos consejos que me dieron anteriormente, yo nunca pude poner así como una base que a quién creerle ese consejo y a quién tenerle esa confianza, como también obedecer lo que me decían, ¿no? Y tristemente, en algunas ocasiones, ese consejo yo así como que muy fiel para obedecer y así me fue, ¿no? Porque no tenían nada de sabiduría, nada de verdad. Ahora, un principio para que anotes ahí, que lo tengas bien presente. La gente luego es bien dada a dar consejos que ni le pides, ¿verdad? Y entonces tú debes saber cómo manejar esto, no importa la etapa de vida que estés viviendo. Sí, escuchar con respeto, con consideración, pero hay un factor importante. Si esa persona, esa mujer, no tiene a Dios en su vida, no que crea en Dios, no, que tenga a Dios en su vida como Señor, como soberano, como Rey, como Padre eterno, como pastor, como guía. Pues no le creas, porque te va a dar el consejo de su alma, con sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos naturales y humanos. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Sí, ahora, aquí el tema es la consejera bíblica busca consejo personal. Y para mí, de veras, no hay mejor consejo que el que está en la palabra de Dios. Y fíjate, vamos al Salmo 16, 7 y 8. Yo te mandé ese verso en la traducción del lenguaje actual. Ay, y cómo me gustó esta traducción, porque lo dice de una manera muy clarita. Está hablando el salmista con Dios y le dice, yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Y si bien el consejo oportuno para nuestra vida es que generalmente sucede cuando la gente pasa por diversas pruebas, incluyéndonos. Esas pruebas críticas, esas pruebas difíciles,
a veces no sabemos ni qué hacer, ni qué decidir, ni a dónde ir, y entonces vamos y queremos un consejo, ¿verdad? Entonces, si solamente buscamos consejo ante estas crisis, ¿sí? Y no desarrollamos esa búsqueda constante de estar buscando el consejo de Dios en prioridad para que nos acompañe su sabiduría en la vida diaria, en esos días bonitos, tranquilos, donde no hubo gran conflicto, pero aún en esos días tenemos que recibir ese consejo. Las enseñanzas y los consejos del Señor han de estar en tu corazón, hermosa, en todo tiempo. Y estos deben darte guía, inspiración, sabiduría, fortaleza, confianza, descanso. Y estas acciones, que todas son espirituales, te van a ayudar a tener presente a Dios, como dice el salmista. Yo siempre te tengo presente, siempre. Ahora, el siempre, hermosas, humanamente es muy difícil, pero si el Espíritu Santo nos guía, entonces sí es posible. Yo te puedo dar testimonio, yo tengo presente al Señor siempre. Y es algo muy precioso porque aún en cosas cotidianas de mi vida, como ama de casa, como esposa, como madre, Dios me inspira, Dios me habla, Dios me muestra qué hacer, qué decir, me recuerda cosas, me pone ideas, ¿sí? Para realizar. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a tener presente a Dios siempre, nos va a llevar a lo que también dice el salmista, bendecir su nombre, ¿eh? Y esto nos va a ayudar mucho a evitar caída tras caída tras caída, porque a veces hay cristianos que toda la vida están luchando por dejar de hacer lo malo, ¿sí? Y entonces se están impidiendo que Dios las use para hacer lo bueno. Pero el tema también es de que no tienen presente al Señor, no solamente en crisis, como te decía, sino día a día. Y de aquí la importancia de desarrollar un oído espiritual. Para eso hemos pasado por estos temas hermosos donde ha traído el Señor sanidad a nuestro ser. Es de los primeros temas que vimos en el curso de Mujer a Mujer. Fue precisamente de enfrentar el pasado, de aprender a perdonar, de librarnos de la amargura, del rencor, del resentimiento, de la falta de perdón, de la falta de amor, del odio, de andar desalentadas, caídas, de dejarnos guiar por las emociones. La sanidad en Jesucristo consiste que te rescata de toda esa vorágine humana, caída, natural, pecaminosa, para traerte una renovación de la mente y del corazón, y esto logra acallar el alma, porque le va a dar paso al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a dar la comprensión que necesitamos cuando buscamos consejo y lo recibimos. Y lo mejor es que nos da de su fortaleza para después ponerlo por obra. Ahora fíjate, en la Biblia encontramos, si buscamos, pero aquí el tema es este, hermosas. Yo veo, y discúlpame si te llega la pedrada, ¿no? Pero yo veo en el pueblo cristiano mucha pasividad, así espiritual, ¿verdad? Así como que hemos hablado en varias ocasiones acerca de leer la Biblia, ¿no? Y pues sí, es un lindo hábito, pero se queda ahí nada más, no hay cambios, no hay desafíos, no hay avance, ¿verdad? En la oración lo mismo, yo una y otra vez te voy a estar exhortando. Escucha tus oraciones, por eso un primer paso para no ser pasiva es dejar de orar aquí. No se ora en la mente, hermosa, se ora en el espíritu, en tu espíritu, por el cual vives, existes, respiras. Pero se habla con la boca. Cuando tú oras hablando,
Tú te escuchas y ahí te das cuenta si estás cayendo en las mismas repeticiones, las mismas frases, las mismas peticiones, las mismas expresiones, y esto aburre con el tiempo. Dios no se aburre, pero no hay un poder que se manifieste porque estás enfrascada en eso. Entonces, necesitamos buscar ese consejo para salir de la pasividad, para ir a lo que Dios tiene diseñado para tu vida. Si el propósito de Dios nada más fuera salvarte para cuando te mueras te vayas al cielo, pues entonces todos recibiríamos a Cristo y nos morimos. Ese es el propósito, nada más. Ir al cielo, bueno, entonces ahí está, salva, perdonada, limpiada, acepta en el amado, te mueres y se acabó. No, ¿por qué nos deja con vida? ¿Por qué nos permite seguir viviendo? ¿Sí? Una para conocerlo más y otra para proclamarlo más. ¿Sí? Ese es salir de la pasividad. Entonces, si nada más buscamos al Señor en problemas, no nos van a faltar los problemas, porque Dios va a decir, la única manera que me busca, que me clama, que me está necesitando, ¿verdad? Entonces necesitamos en todo tiempo ir adquiriendo prudencia y sabiduría, entre otras virtudes, ¿sí? Pero tú y yo tenemos que estar determinadas a esa búsqueda e ir en contra de todo lo que se oponga, ¿sí? Entonces, fíjate, yo veo una pasividad muy, muy grande en medio de estado en muchas congregaciones, he tenido muchos grupos, he escuchado a muchísimas mujeres y tú les empiezas a narrar un relato bíblico y te lo completan. No, sí, que traes el otro y aquello. Pero, ¿qué te dijo Dios a ti? O sea, tú sabes el personaje, tú sabes a dónde fue, tú sabes lo que hizo, el desenlace de la historia, pero a ti qué te aporta, a ti qué te desafía, a ti qué te confronta, a ti qué te enseña. Ahí es donde yo veo mucha pasividad, ¿no? Entonces, el consejo que les quiero dar es que sí, qué bueno que te has aprendido de memoria ciertos pasajes, ¿no? Pero la memoria tiende a fallar y a olvidar y a confundir, ¿sí? De momento encuentro a gente narrando un relato bíblico y nada que ver con la escritura, o sea, ya le inventó o le quitó o le puso, ¿no? Aquí el tema de ir a ver la Biblia con una actitud de buenos oídos, atentos para oír, es que podamos estar prestando atención a que el Espíritu nos edifique nuestra fe, nos corrija, pero que también prestemos atención al buen ejemplo y al buen consuelo, como la advertencia que el Señor quiere dar en cada uno de estos relatos. Vamos a quebrantar, y yo te invito, porque sé que hay algunas aquí que batallan con eso igual y nunca se los han propuesto, y yo te lo propongo en esta noche. Vamos a quebrantar esa tradición cristiana de que te aprendas textos de memoria aislados. Y a partir de este tiempo, que repases pasajes completos para comprender, para entender, para profundizar y para aprender lo que ese pasaje quiere decir a tú. Y cada pasaje o texto que tú te sabes de memoria, yo te invito a que hagas un ejercicio. Busca en tu Biblia qué dice antes de ese texto y qué dice después para mejor comprensión, ¿sí? Y entonces esto, si tú tienes esta búsqueda, pues vas a encontrar, dice Jesús, el que busca halla y al que toca se le abrirá, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es meternos más en la meditación, más en la reflexión, en pasajes completos y no solo en aprender textos favoritos aislados de memoria. Estaba yo escuchando a un predicador que ha impactado mucho mi vida porque por un lado me abre los ojos a cosas que no había visto, pero por otro lado me afirma otras que Dios me ha mostrado. Entonces él decía que a veces somos muy apresurados para leer mayor cantidad, ¿no?, de pasajes bíblicos.
Y entonces el Señor dice que le dio una lección en ese hermoso salmo cuando le dice, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Y le iba a seguir al siguiente verso y el Espíritu le paró y le dijo, ¿no has aprendido a estar quieto? ¿Cómo vas a reconocer quién soy yo si no estás quieto? Y se dio cuenta que efectivamente, o sea, lo había leído muchas veces, pero la verdad es que no estaba quieto para reconocer quién es Dios. A mí eso me impactó mucho. Te voy a platicar una experiencia. Yo eso lo escuché el lunes. Y entonces ayer, en la mañana, me despierta el Señor muy temprano. Y lo primero que me vino es, y él daba un consejo. Dice, antes de que hables y que digas, Dios, esto, lo otro, aquello, antes, lo primero, acércate a Dios y estate quieta. Estate quieto. Y entonces dije, lo voy a practicar. Y entonces me quedé callada, pero atenta, ¿sí? Acallé voces, acallé mi alma, sometí mis pensamientos a Cristo, porque estamos como programadas para la pedidera, ¿no? Y Señor esto, y Señor aquello. Y mira, con todo y que ayer yo tenía una ida al Seguro Social, entonces está el pendiente de la hora, de la consulta, etcétera. No, 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 dije, yo voy a guardar silencio y estar quieta. Y dijo el predicador, por lo menos 2 minutos. Yo no te puedo decir cuánto tiempo estuve quieta, pero en ese momento de quietud espiritual, que mi alma se acalló, que mis pensamientos se sometieron a Cristo, empieza a fluir un orar hermoso, bien hermoso. Y hoy en la mañana hice lo mismo. Entonces, tenemos que cambiar hasta nuestra manera de acercarnos en la oración. Luego oramos y esto, Señor, aquello es, amén, y pum, a lo que sigue. Ni siquiera así como, ay, con temor reverente, después de estar en la presencia de Dios, de lo que Él nos mostró, de lo que Él nos iluminó, ¿verdad? Nos enseñó, nos perdonó. Así como que no te salgas tan rápido, ¿no? De la presencia. Entonces, por muchas décadas se ha creído que si te memorizas muchos textos, pues sabes mucho de la Biblia. No, hermosa, porque muchas han citado los textos fuera de contexto. Un ejemplo, y se los he dado en este espacio. Un 90% de los cristianos, su favorito es cuando dice el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo tienen aquí, pero no lo tienen aquí. Porque no les veo fortalecidas y no les veo que todo lo puedan, ¿sí? Porque ignoran el contexto. Otro porcentaje muy alto, dice Pablo, he aprendido a estar contento, tenga poco, tenga mucho. Y entonces cita, todo lo puedo en Cristo. ¿A qué le ayudó el todo lo puedo? A aprender a estar contento, agradecido, ¿sí? Y no todos, o les falta la fortaleza, o les falta el contentamiento, andan enojadas, andan todas así como fieras. Entonces ese texto no es que no valga, pero es que no conoces el contexto, lo que dice antes y para qué es esa declaración de todo lo bueno. Entonces, en nuestro caso, mis hermanos, la búsqueda de Dios ha de ser prioridad y su enseñanza un hábito constante y fiel de cada una de sus hijas. Ahora, claro, si tú quieres crecer en fe, crecer en confianza, crecer en esperanza y no confiar en ti misma, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos testimonios de siervos del Señor en la Biblia, porque de veras dieron un ejemplo de fe. Y ellos lo que hicieron no es que eran hombres extraordinarios. Yo estoy en contra cuando los predicadores dicen, y el gran hombre de Dios, y el gran siervo de Dios, y la extraordinaria vida de tal o cual. No, eran hombres simples, llanos, corrientes, como tú y como yo, pero tenían un Dios grande, un Dios extraordinario, un Dios soberano y un Dios todopoderoso. Ahí está la diferencia, no en ellos.
Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo le hicieron para lograr lo que Dios estaba esperando de ellos? Entonces, ante estos siervos que están en la Biblia, ante los desafíos donde fue probada su fe y su obediencia, en ese ínter de aprender obediencia, de aprender dependencia, de aprender fidelidad, ¿qué consejos sabios recibieron para salir adelante con la aprobación de Dios? Olvídate de admirar estos personajes o tratar de imitarlos sin, sino más bien prestar atención a esos consejos que Dios les dio, a esa palabra que Dios les dio y que ellos siguieron y por eso fueron prosperados, ¿verdad? A mí sinceramente me da mucha tristeza en esos congresos de mujeres donde todo el congreso es hablar de la reina Esther, todo el congreso es hablar de la profetisa Débora, y salen las mujeres así como las Déboras actuales y como las Esther de la época. Hermosa, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a reflejar a Jesucristo. Ahora, vidas que tuvieron una prosperidad y un respaldo de Dios, vamos a ver qué hicieron, cuál fue su respuesta. Y ahí es donde va a estar el consejo que tú y yo vamos a estar recibiendo. Número 1, Josué, hijo de Nun, del famoso y hermoso libro de Josué. Y otra de las frases muy comunes que todo el mundo la cita, pero tampoco la vive como debiera, es el famoso esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Pero, ahí te va el pero, ignora cómo lograr esto. Te voy a leer lo que dice Josué 1:8, porque todo el mundo se sabe el 9, pero el 8 casi nadie lo lee. Y dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en este libro de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Ahora, pregunta. No tienes ni que levantar la mano, no tienes ni que reportarme a mí porque no es la idea, pero sí en un sentido de confrontarte, decirte, hermosa, ¿tú meditas en la palabra de Dios en el día y en la noche? Porque lo clásico de clásicos es en la mañana el devocional mañanero, ¿verdad? Y en la noche, antes de irse a dormir, no a las 11 de la noche, no a las 12 de que ya estás más dormida que despierta, no. 7 te parece, 8, 9, temprano, ¿verdad? Entonces muchos citan, esfuérzate y sé valiente, pero hermosa, ni la valentía ni la fortaleza va a venir por depender de lo humano, ni de tu edad, ni de tu juventud, ni de tu salud, porque la juventud se va y la salud se deteriora. Y entonces aquí, cuando está diciendo el libro de la ley, se está refiriendo lo que es la Torah para el pueblo de Israel, que contiene el Pentateuco, los 5 primeros libros que cuando Josué estaba en este llamado, ya estaban escritos los 5 primeros libros de la ley. Mucho de la Biblia estaba en transición, todavía no estaba escrita y sobre todo estaba escrita en rollos para ciertas personas, pero no era el libro común para toda la gente. La gente pasó siglos sin que tuviera una Biblia como nosotros ahora, hasta digital, ¿verdad? Entonces, para nosotras hoy, esto va mucho más allá de ese hábito de leer un capítulo al día o 2 capítulos, ¿sí? Sino que habla de esa fidelidad, de esa constancia y de esa búsqueda, porque dice, medita de día y de noche. ¿Cuándo? Ahora, Josué era un guerrero. Él tenía estrategia militar. Él tenía que defender a su pueblo, llevar al ejército a enfrentar al enemigo, tanto para defenderlo como para también desafiarlo, ¿sí? Pero él tuvo muy en cuenta esto. Y esto es lo que el Señor quiere que hagamos nosotras.
El pensamiento profundo y en calma habla de reflexión y meditación. Esta reflexión, cuando tú te detienes a reflexionar en lo que estás leyendo, el Espíritu Santo te va a dar luz, te va a dar discernimiento, te va a dar sabiduría. Ahora, cuando tú y yo obedecemos, que no solamente sea yo por años, siempre las mañanas, las mañanas, las mañanas. Y cuando una ocasión que leí el contexto del esfuérzate y sé valiente, me sentí avergonzada porque yo no meditaba en la palabra en la noche, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando obedeces? El resultado es que Dios va a intervenir en todo lo que hagamos, ¿sí? Y nos va a prosperar y nos va a ir bien al estilo de Dios. No significa que no va a haber problemas, no va a haber dificultades, no va a haber situaciones críticas, pero Él dice que va a intervenir prosperando todo lo que hagamos y que todo va a ser para bien. Se sigue su consejo sabio. Esto fue lo que le dijo el Señor a Josué, que tenía que meditar en la palabra. Y la demanda del Señor de esfuerzo y valentía solamente se pueden cumplir cuando su palabra y su espíritu nos capacitan y fluyen a través de nosotros para ponerlo por obra. No es lo mucho saber acá, no es lo mucho repetir textos, no es lo mucho suponer que sabemos historias bíblicas, si no han impactado nuestra vida. Número 2. Vamos al consejo en los salmos. Ahora, fíjate, yo sé que los salmos es uno de los libros favoritos del pueblo cristiano y está muy bien, pero también pasa lo mismo, ¿no? Sabemos ciertos textos aislados y no sabemos que los diferentes escritores, que son varios los que siempre dicen, los salmos de David no fue el único que escribió salmos, él hizo una buena aportación, pero hubo otros escritores. Y entonces esto nos da testimonio porque ellos estaban en el ministerio, en el ejército, en el pueblo, en la enseñanza. Entonces ellos tenían que estar buscando el consejo, recibir el consejo y practicar el consejo, ¿sí? Y entonces, por eso ellos mencionan sus tiempos con el Señor, si tú observas con atención, de madrugada, al iniciar el día, antes de ir a dormir y de descansar, ¿sí? O sea, en su vida diaria estaba implícita esta meditación, esta reflexión, este tiempo para con Dios de manera muy particular. Entonces, en todo tiempo, por eso llegó a decir el salmista en Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y tú dices, ¿cómo? ¿Se puede? Con la guía del Espíritu. Humanamente es imposible, ¿sí? Entonces vemos que estos siervos tenían una búsqueda constante en medio de su tarea asignada. La mayoría fueron desafiados por Dios y la mayoría fue obediente y fiel a la voz del Señor. Ahora fíjate, Salmo 4.1. Y te voy a citar otro de los favoritos del pueblo. El 4.1 no es tan conocido. Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Ahora fíjate, cuántas expresiones no se pueden decir a la ligera, porque él está diciendo, contéstame cuando te llame. ¿Y qué tiene uno que hacer? Esperar, a que el Señor nos conteste cuando le llamamos, ¿no? Dice, tú que en mi angustia me diste alivio, o sea, ya tuvo la experiencia de la respuesta de Dios en medio de la angustia. ¿Qué le trajo? Alivio, calma, descanso, paz, ¿sí? Luego, ten compasión de mí y escucha mi oración. Y entonces cuando habla de compasión está hablando de que Dios comprende perfectamente nuestra limitante humana. Y entonces está diciendo, yo necesito ser escuchado, ¿sí? Ahora vámonos al 4, verso 4.
tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ahí está una forma que nos lleva prácticamente a la reflexión en la noche. Fíjate, dice, ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. ¿Sí? Estos pasajes no son famosos, no todo el mundo se los sabe de memoria. Ahí va el favorito del pueblo, verso 8. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. El famoso, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Se lo enseñan a los niños. Repite tu texto, directo al texto. En paz me acostaré, hermosas. Por irte a acostar, no hay paz. Por el solo hecho de meterte a la cama y de acostarte. Fíjate todas las acciones que nos mencionó el salmista antes. Primero, clama a Dios como su defensor. Clama que le conteste. Le da testimonio de que ya recibió alivio en la angustia. Le ruega que tenga compasión de él al escuchar su oración. Y luego, tiembla para no querer pecar. Y ya acostado en silencio, examina su propia conciencia, ofrece al Señor sacrificio y confía en el Señor. El cierre de todas estas acciones es, ahora sí, me voy a dormir y en paz y me voy a dormir enseguida porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero tuvo que haber una serie de acciones antes, hermosos. No son citas mágicas, pero los hemos hecho clichés. Entonces, un niño, los papás, a ver, hijo, repite tu texto y todas las noches, y el chico es un chico inquieto, hiperactivo, que no descansa, que tiene mucha pila, que no obedece, que es rebelde, que es necio. Pero todas las noches en paz A veces no se acuesta ni en paz porque se quedó en pleito con los papás, se quedó en pleito con los hermanos o con el vecino, o está en conflicto en la escuela o en el vecindario. Pero su texto no lo deja de repetir. Hay que enseñarle, pero para esto hay que enseñarnos que antes de irnos a dormir, antes de acostarnos, tenemos que hacer estas acciones, ¿sí? Y es ahí donde te digo, tenemos que salir de esa influencia de tan solo aprender ciertos textos sin conocer lo que es el contexto, que significa lo que está antes y lo que está después. Otro salmo, el Salmo 17:3. Dios penetra los pensamientos. Fíjate lo que dice. Tú has penetrado mis pensamientos. De noche has venido a vigilarme. Me has sometido a pruebas de fuego y no has encontrado maldad en mí. No he dicho cosas indebidas. ¡Wow! Oye, qué comunión tan especial, ¿verdad? Y yo quiero recordarte que algo que solamente Dios puede hacer es penetrar tu pensamiento hasta lo más profundo. Hermosa, nadie puede hacer esto. Nadie, aunque sea alguien que viva contigo, que es muy cercano. Si alguien que está viviendo contigo no puede penetrar tus pensamientos, menos un psicólogo, un psiquiatra, un médico, no pueden penetrar. Tienen cierto acceso, pero no pueden penetrar. ¿Sí? Y entonces, muchas veces el Señor aprovecha precisamente estas noches de quietud para hacerlo. Ahora, ¿por qué el Señor insiste en las noches? Porque ya terminó la jornada de cada día. Ya tenemos que tener la disposición de quietud, de calma, pero no solamente para un descanso fisiológico, sino para escuchar su voz. En esas noches, Él nos somete a prueba para ver qué hay en nuestro interior. Siempre cuando Dios habla de su fuego, es con la idea no de quemar, sino de purificar,
cuando confesamos con sinceridad los pecados que hemos cometido. Y entonces su fuego, que es algo espiritual, hace poquito, ahorita estaba viendo su nombre, estaba llorando con una hermosa y estábamos orando y empezó a invadirle un calor bien precioso en todo su interior, que yo estaba sorprendida y le dije, ¿tú percibes eso? Y me dijo, sí. Y lo más maravilloso que nos dio el entendimiento para qué era ese mover de Dios. Entonces, yo creo que ella más que nunca ese día entendió lo que es el fuego de Dios, ¿verdad? Lo más maravilloso es que quitó pesada carga. ¿Ves? Dolor profundo, eso que sí, esa sensación así como que, ay, no te gusta tenerla, pero pues ahí la tienes, ¿no? Y esto sucede que cuando precisamente haces esto, ¿no? Señor, penetra mi pensamiento hasta lo más profundo. En otros salmos dice, examíname, aquí es, Él penetra el pensamiento. Entonces, si realmente queremos entender los salmos, necesitamos aquí el carácter de Dios. Fíjate, tú has penetrado mis pensamientos. ¿Qué significa? Que Él todo lo sabe y que Él todo lo puede. De noche has venido a vigilarme, con todo y que es el dueño del universo y que tiene 1000 vidas y miles de vidas, perdón, que atender, te visita para tener un tiempo contigo. Nos pasa por fuego y al final dice, y no has encontrado maldad en mí. A mí me gustaría mucho que al final del día me dijera el Señor, no encontré ninguna maldad en ti, sin embargo, hay días en la noche que tengo que perdonar, fallé, perdóname, dije lo que no debía, hice lo que no obedecí, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que me impacta mucho de la convicción del salmista que dice, no he dicho cosas indebidas. Fíjate, ese es uno de los desafíos, de que nuestra boca aprenda a no decir lo que no conviene, ¿sí? Y luego el Salmo 30, 5 y 6, yo le puse el llanto de noche. Fíjate lo que dice. Porque tu enojo, el salmista está hablando con el Señor, porque tu enojo dura un momento, pero tu misericordia, tu buena voluntad, toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Yo me sentí seguro y pensé, nada me hará caer jamás. Observa algunos de los ejemplos de búsqueda de consejo por las noches. En los salmos encontramos que el salmista, sea que todavía no se dormía y que se disponía para platicar con Dios, o en la madrugada era despertado así como nos ha venido pasando. Yo quiero que luego tú me des testimonio si Dios te ha estado despertando de madrugada, porque cuando Él abre nuestros ojos en la madrugada, es de los deleites más preciosos de la comunión con Dios. Y no se trata que se abre los ojos y te tienes que poner luego a orar, a pedir, interceder por otros. No. Acuérdate, quietud, silencio, en su presencia y Él te dirá cuál es la dinámica. ¿Sí? El irse a dormir no es tan solo para un descanso físico o tener un sueño reparador que lo incluye, ¿no? Sino en esas noches adquirir el consejo de Dios, el consejo divino, ese examen que nos hace falta, ¿sí? Esa confrontación, esa prueba por la que se está pasando, es de permitir que Dios profundice en nuestro ser interior y atienda nuestro llanto, ¿sí? Yo era una mujer que lloraba de todo y de nada por mi desorden emocional. Y un día, dentro de los conflictos conyugales, me dijo mi esposo, estoy harto de tus lágrimas. La verdad yo no sé en qué hacer con tus lágrimas. Yo me sentí tan ofendida. Y era una realidad, ¿no? Entonces, yo en mi interior determiné, ah, sí, a ver cuándo me vuelves a ver llorar.
cerré mi corazón, endurecí mi corazón y él no me volvió a ver llorar. Pero yo me fui haciendo insensible, yo me fui endureciendo cada vez más y más, y no solamente con él, sino en mi entorno. Qué feo es eso. Pero un día, bendito día, ha habido unos días hermosísimos donde abro la palabra y me encontré el Salmo 56. Y dice el Señor, yo anoto tus huidas en mi libro y tus lágrimas las guardo en mi redoma. Yo ni sabía en el lenguaje antiguo que usaban en la Biblia, pues no sabía ni que era una de redoma, ¿verdad? Sin embargo, me dio la idea de que las estaba guardando en algún contenedor. Esa fue mi idea que me dio. Y yo me quedé sorprendida y entonces yo le dije al Señor, ¿no te son indiferentes mis lágrimas? Y me dijo, claro que no. Yo te las comprendo, pero también te las seco. ¡Wow! Y entonces cambié. Yo le pedí perdón por haber endurecido mi corazón y haber propuesto yo, Araceli, no volver a llorar delante de quien no me las comprendía, ¿verdad? Entonces yo le dije, perdóname, Señor, porque esa fue una determinación humana, quizá orgullosa, quizá influida por mi carne, pero a mí me ha hecho mucha falta el desahogarme. Y entonces el Señor me recuerda, ¿no? Que Él valora tanto mis lágrimas que las escribe en su libro y las guarda en esa cajita, en ese frasco. A partir de ese día, pues, yo no tuve que andarle llorando a nadie, pero sí a mi Creador. Y siempre, siempre, siempre he recibido de Él el consuelo necesario. Él ha secado mis lágrimas una y otra vez. Y hay ocasiones en medio de pruebas donde lloro hasta con gemido porque tiene que salir aquello que afectó, que dañó, que atemorizó, ¿verdad? Pero Él siempre ha estado presente. Entonces, entiendo perfecto, los salmistas hablan de mojar la almohada. Ahora eran hombres. Y yo digo, ¿por qué México le ha impuesto al hombre, al varón, que no llore? Y a la mujer que llore todo lo que quiera? Pero son los extremos. Entonces vemos que el hombre nunca llora y la mujer llora de todo, por eso no hay una comprensión. Pero luego cuando veo que Jesús lloró, y no solamente cuando su amigo Lázaro murió, él lloraba por su nación, por su pueblo, que a lo suyo vino y los suyos le rechazaron. Entonces vemos que las lágrimas no las dio Dios. Entonces el consejo es, no le llores al hombre, no le llores al ser humano, a nadie, ni al esposo, ni al padre, ni al hijo, ni al amigo, ni al novio. O sea, no tienes que andarle llorando. Traes dolor, traes incomprensión, preséntate delante del Señor con todo tu corazón. Siguiente punto, ayuno y oración. Ya estamos hablando de consejos, hermanos, y yo te quiero dar una instrucción de lo que es el verdadero ayuno. Aquí yo puse un pasaje porque este es muy importante, porque este ayuno y oración desemboca una serie de acciones poderosas de Dios espirituales sobre el pueblo de Susa, donde la reina Esther, junto con el rey, reinaban, ¿verdad? Y su tío Mardoqueo estaba también en un lugar de privilegio dentro del reino. Pero hay la amenaza de Amán para venir a destruir a los judíos de esa región. Y va a haber una masacre. Y como este hombre tenía poder, tenía influencia en el rey, tenía economía, le ofrecía dinero para presentar su plan malvado. Y fue cuando entra ahí en los planes divinos de Dios, permite que Esther llegó a ese punto de ser la reina, pues no nada más para lucir la belleza, sino para ser
un instrumento útil en las manos del Señor. Te leo esta porción, es muy interesante. Cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Esther, le envió a su vez este mensaje. Esto es Esther 4, 12 al 14. No creas que tú, por estar en el palacio real, vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y tu familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Verso 16. Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo y después iré a ver al rey, aunque esto vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten. Entonces Mardoqueo fue y cumplió todas las indicaciones de Esther. En este caso, Mardoqueo vino a ser como el embajador de parte de la reina, ¿verdad? Convoca a todo el pueblo de Susa en el nombre de la reina. No era nada Mardoqueo, sino el nombre de la reina. Por algo Dios la puso ahí en ese lugar. Ahora, vamos más allá del relato que es tan conocido también. Presta atención a lo grave de la historia. El libro de Esther no es un cuento de princesas, aunque se habla de que la embellecieron, la perfumaron y fue la elegida del rey. No es un cuento de princesas. En el libro de Esther se narra un plan de destrucción masiva al pueblo judío que vivía en ese reino de Susa. No se trata de los superhéroes Mardoqueo o Esther la reina. Deja de lado la fantasía de querer ser la reina y su glamour. Como te decía, este tema es favorito de congresos de mujeres. No nos llamó Dios a ser reinas. Hay un solo rey en el reino de Dios y está sentado en su trono eterno. ¿Sí? Y para ver el corazón de esta sierva, el por qué llega a esa posición. Y muchas veces Dios nos permite llegar a ciertos lugares de trabajo, de empresa, de negocio, donde tenemos una cierta influencia. La mayoría de las mujeres tenemos una influencia bien tremenda en los hogares, con la familia, y no la valoramos. ¿Por qué? Porque pensamos que esa es nuestra fuerza y no con la fuerza de Dios que vamos a lograr. Veamos con mucho discernimiento espiritual la importancia de dar y recibir consejo en una crisis de no solamente personal, sino aquí en este caso era que iba a afectar a toda la comunidad judía, pero que en esa plan de destrucción ella misma corría peligro, ella y su familia, ¿no? Muerte y destrucción, le dijo su tío Mardoqueo, y que iba a estar avalada por el rey Artajerjes. ¿Por qué? Porque era muy amigo de Amán, era así como su segundo de a bordo, ¿no? Claro, bajo sus engaños y sus planes malvados y perversos, él estaba queriendo lograr el favor del rey para que firmara ese edicto. Y es entonces que el Señor usa tanto a Mardoqueo para que le dé el consejo oportuno a Esther y le dice algo bien interesante: no creas que tú te vas a salvar. Ahora, olvídate, deja de ser egoísta y no piensas en ti, piensa en todo el pueblo. Va a ser destruido, va a ser una masacre, porque para esto ya estaban mandando el edicto a todas las regiones de esa zona donde precisamente iban a morir los judíos. Cuando son convocados al ayuno y a la oración, pues se pusieron a ayunar y a orar, ¿sí? De allí que hay iglesias donde hacen mucho énfasis que cuando estás en un grave conflicto ayunas. Pero si tú no estás en un conflicto, no ayunes, no, no. Yo ahorita te voy a llevar a este pasaje donde está el verdadero ayuno. En este caso, bueno, fue una acción muy clave para poder cumplir el plan de Dios, que era salvar a su pueblo en esa región. El propósito divino, esa tenía la preeminencia. A Esther le quedó claro que no fue ella, no fue Mardoqueo, sino que fueron
vasijas útiles en las manos del Señor. Porque no solamente eran creyentes, sino que fueron a orar, a ayunar y a convocar a otros a que fueran guiados al arrepentimiento y a la confesión. Hermosa, no puedes ayunar si no hay un corazón arrepentido y dispuesto a confesar sinceramente en aquello que el Espíritu muestra que se ha fallado. ¿Sí? Entonces, no nada más se trata de no tomar cierto alimento, ¿verdad? Entonces, la reina fue usada para librar al pueblo del exterminio, pero solamente ella fue un instrumento, pero fue la respuesta de Dios a esa oración, a esa humillación, a esa entrega, a esa confesión, a esa actitud del pueblo que se quebranta como nación, todos en ese lugar, y Dios le responde. Aquí no hay héroes, aquí no hay supersiervos, no, hermosa. Ahora, ¿cuál es el consejo? Sí, el llamado a orar y ayunar cuando Dios lo determine. Y vamos a ver cómo lo determina. Si tienes tu Biblia, ábrela ahí en Isaías 58. Y ahí nos habla del verdadero ayuno. Y en primer lugar voy a leer versos del 5 al 10. Y el primer punto de este pasaje es preguntas y respuestas. El profeta le está confrontando al pueblo porque era un pueblo que ayunaba. Oh, si lloraba, claro que sí. Pero ¿cómo? ¿Verdad? Y entonces les hace preguntas. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse? Y muchos han heredado eso así como que, ay, Señor, y voy a ayunar por mi hijo, y voy a ayunar por mi esposo, y por mi papá, y por... No, 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 espérame, no heredes costumbres de otros. Aquí está preguntando el Señor. En agachar la cabeza como un junco, en esto consiste, en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. Eso es todo. Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Verso 6, hermoso. Isaías 58, 6. Pues no lo es. Ahora, esto que te acabo de mencionar, el pueblo judío, incluyendo los reyes, los sacerdotes y todas las élites, ¿verdad? Hasta la fecha siguen haciéndolo. Hacen el ayuno externo, ¿verdad? Se afligen, se agachan, se visten. Los reyes, por ejemplo, traían su vestidura real y cuando había una situación difícil, de crisis, de amenaza de invasión, de destrucción, se quitaban la ropa real y se ponían ropa áspera. Y luego agarraban y se echaban ceniza en la cabeza, ¿sí? Y pensaba que estaban en lo correcto. El Señor dice, no lo es. Ahora fíjate, las respuestas. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto. Y da la instrucción. Ahí está el consejo de Dios para el ayuno. En que rompas las cadenas de injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo. En que dejes libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía. En que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Fíjate. Y yo creo que los judíos, ¿verdad? Cuando escucharon al profeta, pues no les simpatizó para nada. Te aseguro que es más fácil hacerlo primero. Es más fácil afligirse, agacharse, acostarse con ásperas ropas o ponérselas por un tiempo breve, ¿sí? Dejar de comer. ¡Pam! Se acabó. Pero hermosa, fíjate el llamado, y es el llamado de la consejera. ¿Qué significa romper las cadenas de injusticia? ¿Sí? Es que cuando tú recibes la instrucción de Dios, de su palabra, para tu vida, tú empiezas a ver las injusticias que tú misma has cometido.
trato injusto hacia otros. Y no solamente actual, sino a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere Dios? Que vayamos con Él y que le dejamos, Señor, fui injusta, emití castigo injusto, culpa injusta, condenación injusta, corazón insensible, indiferente, duro, injusto, un trato injusto, unas palabras injustas. Y entonces empiezas tú a ponerte a cuentas con Dios y entonces Él perdona y estás tú viviendo lo que a Dios le agrada. Y luego dice, en que rompa las cadenas de la injusticia y desate los nudos que aprietan el yugo. Entonces, toda como querer tener control, como creer que tú eres la que orquesta, como la única que sabe, como que no hay más, la perfeccionista. Esta es la que tiene los nudos que aprietan el yugo, ¿sí? Y dejar ese perfeccionismo para llegar al Señor a ser santificadas mediante el arrepentimiento, la confesión y el perdón. Y luego dice, en que dejes libres a los oprimidos, ¿sí? Y yo le decía al Señor, Señor, ¿quiénes son los oprimidos? Y son aquellos con los que quizá vivimos, convivimos, y se sienten todo el tiempo de nuestra parte como atemorizados, como señalados, como culpables por nuestra actitud. O sea, cuando estamos creando hijos chicos y ayúdame a hacer esto, ¿eh? Y ayuda. No, no está bien, que no sé qué. Pues está aprendiendo. Y eso es una forma de opresión. Exigirles algo que no sabían hacer y que empezaron a aprender a hacerlo, cuando tú tienes años haciéndolo, ya sabes. Y entonces oprime su corazón, ¿sí? Con esa crítica constante, con esa burla constante, con ese señalamiento constante, ¿sí? Estás en opresión. Yo recuerdo que en medio de la situación, que no sé qué situación vivía mi madre, pero a mí me reflejaba su situación. Yo tendría como unos 7, 8 años. Y ella, yo tuve esa experiencia de vivir la opresión porque me decía, tú eres la culpable que yo esté enferma. Pero te digo una cosa, si yo me muero, tú vas a ser la culpable. Yo, pues, ¿qué he hecho? ¿Qué hace una niña de 7, 8 años como para lograr que alguien se enferme y se muera? Y a mí me ponía así como una placa de acero en mi pecho. Y yo tenía unas pesadillas y un sueño intranquilo. Yo no descansaba en la noche. Culpa tras culpa tras culpa. Ahora, yo no dudo, como cualquier niña que fallaba y hacía lo malo, pues todos somos pecadores desde que nacemos, ¿verdad? Pero no me alcanzaba yo. Ahora, nunca me aclaró el por qué, nada más me decía que yo era la culpable, ¿no? Yo traje eso mucha parte de mi niñez, hermanos. ¿Qué significa vivir bajo opresión espiritual del enemigo? Porque el enemigo engañó a mi mamá para venir a culparme a mí. Obvio que en ese tiempo de la opresión, no un beso, no un abrazo, no una caricia, no una palabra, no una mirada amable, todo era juicio. Y entonces a veces actuamos así. Ahora, ¿por qué lo hizo ella? Pues igual así se lo hicieron a ella, yo no sé. Y a mi abuela, pues igual y se lo hicieron también, y a mi bisabuela, pues igual. Y ahí se va recorriendo todo eso. Y dice el Señor, deja libre al oprimido, deja de estar oprimiendo, de estar presionando, de estar condenando, de estar culpando. Hermosa, para eso tenemos al Santo Espíritu de Dios. Él es el que trae convicción y nos guía a toda verdad. ¿Sí? Acabes, en fin, con toda tiranía. Sí. Tenemos un lugar muy grande de privilegio al ser mujeres, cuando nos convertimos en amas de casa, por ejemplo. Y que tenemos que orquestar, ¿verdad? Toda la administración financiera, la limpieza, la elaboración de alimentos, las compras, o sea,
Es una multiplicidad de tareas, ¿no? Pero a veces parece que somos las tiranas. ¿Por qué? Nos ha faltado la sabiduría, nos ha faltado la prudencia, nos ha faltado esa actitud humilde y sensata que vienen del Señor. Y se termina con esto. Porque soy tu madre y porque yo lo digo. ¿Dónde dice eso? Y se acaba con toda la tiranía. Eso es parte del ayuno que le agrada a Dios. Y luego te lleva a extenderte. Comparte tu pan con el hambriento y recibe en tu casa al pobre que no tiene techo. El que compartas de tu ropa con el que lo necesita y no dejes de socorrer a tus semejantes. ¿Habías visto esa visión del ayuno? Eh, no solamente es no voy a comer nada. Esto lo incluye, ¿verdad? Entonces, hermosa, yo te invito a que volvamos a la palabra, su consejo, porque llegamos a una iglesia, fíjate, por ejemplo, en la iglesia donde yo asisto, no se promueve mucho el ayuno a nivel general, tampoco se ha enseñado tanto a nivel general. En la iglesia que yo conozco a Cristo y crezco de niña a adolescente, y en las iglesias donde estuve no había eso, pero hay grupos de cristianos donde todo es ayuno, todo es ayuno, todo es ayuno, pero es imitación de cómo otros lo hacen, ¿sí? Pero esta palabra es bien poderosa porque nos saca de o no hacerlo, o de una costumbre religiosa externa que se hace como otros hacen, ¿verdad? A veces no, yo no lo hice porque yo ni sabía, como no escuché del ayuno, ahora tampoco leí la Biblia, porque si me hubiera encontrado este pasaje, Dios me hubiera enseñado, pero no la leía, no la estudiaba, no la profundizaba. Entonces, la verdad es que llegaba a escuchar cuando dice Jesucristo, oye, le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y entonces él decía, porque el novio está con ellos. Llegará el tiempo donde ayunen. Pero Jesús no promovió tanto el ayuno, sin embargo, él ayunaba, ¿sí? Pero da instrucción. Si van a ayunar, olvídense de ponerse ojeras, de estar tristes, no. Dice, perfúmense, ¿sí? Pónganse aceite. O sea, no den a entender que están en ayuno, que era lo que hacían los fariseos, ¿no? Así muy a propósito se ponían ojeras con el hollín de la ceniza para que, ay, está ayunando. No tienen que exhibir esta situación, ¿verdad? Entonces, prestar atención a lo que dice el Señor en cuanto a esto, no a la tradición, no a lo que dicen otros, ¿no? Todas estas acciones externas visibles aquí mencionadas han sido imitadas hasta la fecha por algunas congregaciones donde simplemente siguen la tradición y la costumbre, pero lo que te acabo de mencionar hace rato de hacer cuentas y de ver qué tanto hemos oprimido, hemos sido tiranas, hemos sido injustas, esto es lo que debemos de ir procesando en el tiempo del ayuno mediante la confesión. El ayuno real, hermosas, incluye acciones prácticas y accesibles para realizarlas, ¿sí? Es privarse hasta de ciertos gustos y sacrificar aquello que nos causa placer, que se puede incluir, como una manera de contrición, de humillación, de quebranto, se vale, ¿no? Pero estas acciones, si las ponemos por obra, son poderosas porque nos van a liberar, van a romper yugos y cadenas personales y hasta aún familiares. Y luego vamos a estar habilitadas para hacer algo a favor del necesitado, del pobre, del que tiene hambre, del que tiene frío, ¿sí? Y a mí me viene a mi mente, aquí yo no he escuchado mucho, igual y sí hay quien lo hace, pero allá viviendo en la frontera con los fríos tan tremendos que se dan en este tiempo, había mucha invitación a que la gente metiera en sus carros, en sus cajuelas, chamarras que ya no usaba, suéteres que ya no usaba, abrigos que ya no se ponía, y que cuando iba de camino a su trabajo, a tal o cual lugar, y veía a alguien, no solamente el indigente que se incluye, pero a veces gente que va a trabajar y que va
ay, muriéndose de frío, es que no tiene que ponerse. Entonces, a mí una amiga muy cercana a mi corazón, ella hacía eso, ¿sí? Ella andaba en su carrito, tanto en El Paso, Texas, como en Juárez. Y ella traía suéteres, chamarras de sus hijas, que ya no les quedaban y las guardaba allí. Y entonces ella veía gente, no nada más la que pide limosna, que también la incluía, sino que un día ella recién acaba de comprar una capa muy bonita y estaba formada en la fila para ir al Paso. Y estaba el friazo tremendo y vio una mujer que se estaba literalmente congelando y ella se quitó su capa que recién se había comprado, calientita, y se la puso. Le digo, póngase esto calientes. No, pero ¿cómo crees? Sí, yo traigo carro y traigo mi calefacción. Póngase, yo tengo más en mi casa. A mí me impactó mucho eso. Estas son las cosas que, más que tan solo la tradición de evitar el alimento, ¿no? Y en segundo lugar viene los entonces de Dios en ese pasaje mismo que te acabo de leer, de Isaías 58. Cuando hacemos lo que dice la palabra que te mencioné, ¿sí? Vienen los entonces de Dios. Yo le puse así el subtítulo, los entonces de Dios. Verso 8. Entonces, ¿cuándo? Cuando hagas lo que el Señor dice que tenemos que hacer cuando ayunemos, ¿verdad? Brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Y la gloria es la manifestación del carácter y el poder de Dios. Fíjate qué maravilloso. Segundo, entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Eh, el Señor está respondiendo. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio al hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz del mediodía. ¿Tú habías meditado en este pasaje? ¿Tú habías conocido los entonces? Recuerda que el entonces es como una parte de que si no haces lo anterior no llega a esto, ¿verdad? El entonces de Dios es condicional hasta que se llevan a cabo sus instrucciones que han de acompañar ese ayuno, ¿sí? Y entonces viene ese brillo del amanecer, las heridas sanadas, la rectitud al lado, su gloria mostrada. Cuando somos obedientes y fieles a recibir el consejo de Dios para nuestra relación con Él. Hoy fui al seguro a mi consulta médica y ya estaba todo lleno ahí de gente, todos los asientos ocupados y yo iba a tardar un poquito en entrar. Entonces, yo encontré un lugar con mi esposo, nos sentamos, pero cuando me hablaron, me ganaron mi lugar. Entonces quedó, le digo, quédate ahí sentado. Y luego vi un lugar hacia atrás. Y yo sé que no fue casualidad, ¿verdad? Y estaba una dama. Y me senté junto a ella y me saludó y me dijo, qué guapa se ve usted. Ah, muchas gracias por la flor. Le dije, aquí soy, aquí hay que compartirle algo, ¿verdad? Y me dice, es que usted es un ser que irradia luz. Y le dije, no, pero es que no es mi luz. Le digo, es que quienes seguimos a Jesucristo dice que somos luz. Fíjate qué hermoso, ¿no? Por tener a Jesucristo, por seguir a Jesucristo y aparte somos sal. O sea, venimos a darle sazón a la vida, tanto la nuestra como la de otros. Y se quedó así bien atenta. Como vi que me estaba prestando atención, yo empecé a compartirle palabras. Y aunque fue muy breve, hermosas, es como para muchas, ay, usted irradia luz, ay, sí, que no sé qué. No, es la luz de Jesús. Y a mí me impactó mucho cuando dice aquí esto, ¿verdad? Tus sombras se convertirán en luz del mediodía. Si te das tú mismo
tu luz brillará en la oscuridad. Y es un testimonio muy precioso. Y entonces, la segunda parte del entonces, cuando dice, si le llamo, si tú le llamas, te responde. Y si tú le gritas, te dice, aquí estoy. Oye, que el Creador, que el Soberano, que el Todopoderoso, te diga, aquí estoy. Y entonces, dice el Señor, no oprimas a nadie, no insultes a nadie, no calumnies a nadie. Son propuestas, ¿sabes? No participar absolutamente en nada de estas actitudes pecaminosas. Y si participamos, confesar, con vergüenza, con arrepentimiento, decirle, perdóname, Señor. Fíjate, cuando a mí leí esto tiempo atrás, en el caso de mi esposo y yo nunca hemos sido groseros de palabras altisonantes. Y no había un insulto, pero gritábamos mucho uno al otro. Entonces a mí el Señor me dijo, los gritos son una forma de insulto. Ay, pero es que él grita. Pues no grites. Ah, pero no grites, no insultes. Nunca emitan tus labios un insulto y nunca vas a tener que pedir perdón. Ay, perdóname, es que no te lo quería decir, pero te lo dije. No, nunca vas a tener que pedir perdón si un insulto. Y le dije, ayúdame, Padre. Y él me ayudó a moderar mi voz, al hablar con él, aunque fueran temas críticos, ¿sí? Porque es parte de la obediencia. Entonces, cuando te entregas a otros, hay el hambriento del pan normal, ¿verdad? Pero hay muchas mujeres hambrientas de la palabra y no la conocen porque nadie se las ha predicado. Dicen, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a escuchar si no ha sido enviado? Y Dios te está enviando a ti y a mí a darle de comer al hambriento espiritual también. Que por cierto, mañana en nuestra iglesia tenemos el comedor Pan de Vida, abrimos las puertas, preparamos comida y la gente de la comunidad llega a comer gratis. Y mientras que están allí, les hablamos del Señor, oramos si hay alguna necesidad y les compartimos el amor de Cristo. Es una forma, pero no es la única, ¿verdad? Y luego dice la palabra hermosa, que el ayuno verdadero, ¿sí? Es este. Lo más importante es llevar a cabo sus instrucciones, que son muy prácticas, y dejar la pasividad y la costumbre de cosas religiosas que hemos heredado y simplemente las repetimos. Ahora, ¿para qué todo esto? Ahí mismo en Isaías 58:2, ¿sí? Que sigue hablando acerca del ayuno. Ahora, ¿por qué voy a hacer esto? ¿Por qué voy a dejar de comer? ¿Por qué voy a hacer ciertas acciones poderosas espirituales en el nombre de Jesús? Fíjate, tu pueblo, o sea, tú y yo, que somos pueblo de Dios, reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos y reconstructor de casa en ruinas. Y hace poquito varias de ustedes estuvieron en el tema del jueves, era mujer, donde hablábamos de reparar los muros caídos y las puertas quemadas de muchas mujeres. Ahora, este es un llamado para la consejera bíblica. Ser un instrumento en las manos de Dios para reconstruirlos, para reparar, para levantar vidas caídas y desoladas con el consejo de Dios. ¿Sí? Estas vidas caídas y desoladas es porque han ignorado a Dios y su palabra. Lo han resistido, no han creído, pero a lo mejor nunca habían escuchado de esta enseñanza. Mediante el mensaje que Dios nos ha estado trayendo de Jesucristo y su evangelio, de una vida nueva, de un nuevo corazón, el proceso
que nos sana, nos purifica, nos santifica, para que podamos conocerle más y mejor y recibir su riqueza espiritual. No es nada más para que tú estés linda y hermosa, ¿sí? Yo les dije en la mañana cuando les mandé la invitación, bella consejera, ¿no? ¿Por qué? Porque la riqueza de Dios en tu interior te hace hermosa, te hace reflejar algo de su presencia, ¿sí? Y entonces, una consejera tiene una nueva vida en Cristo, un nuevo corazón, por los procesos que Dios usa para irnos limpiando, purificando de toda maldad. Estos son estorbos que Él quita para poderle conocer más y mejor. Y de esta manera nuestro corazón está más sensible para recibir su riqueza espiritual como la de esta noche. Yo no sé si tú estás agradecida por esta instrucción de lo que es el consejo y el verdadero ayuno, el consejo y la oración y la meditación de noche y de día, ¿sí? El consejo en los salmos que hemos venido viendo. Ser parte del plan de Dios para que tú le colabores en ese afianzar las bases correctas en la vida de las personas. La gente vive por lo que dicen, por lo que otros hacen, por los malos ejemplos, por las influencias. Sin embargo, la mayoría de cristianos ignora el poder y la sabiduría del Espíritu para aplicarlo a su vida. ¿Mm? Y entonces vemos que hay muchas mujeres alrededor nuestro que necesitan conocer el amor y el poder de Dios. Y sucede cuando tú y yo lo recibimos, pero también el llamado de ser reparadoras de muros caídos y reconstructora de casas en ruinas. Hermosa, yo tengo más de 30 años haciendo esto, créeme. Te lo digo sinceramente sin ánimo de presunción, porque no es la idea. He visto tantas vidas reconstruidas, tantos corazones invadidos por el fuego de Dios, que quita carga, que quita peso, que quita tentación, que quita debilidad, que quita culpa, que quita condenación. ¡Wow! Ha sido maravilloso. Yo te invito a que formes parte de estas reparadoras y reconstructoras de vidas. ¿Cómo? Con el consejo de la palabra de Dios. Da la palabra, comparte la palabra, aprovecha hasta momentos así breves para establecer las verdades eternas. Y entonces, en el libro de Proverbios, te leo 2 de los muchos que habla acerca del consejo, porque proverbios son consejos. Y dice el 13:15, el que da buenos consejos se gana el aprecio de todos, pero el que da malos consejos acabará en la ruina. Fíjate. Entonces, tenemos que aprender a dar buenos consejos recibiéndolos primero. El 23:12 dice, recibe la enseñanza con agrado y presta atención a los buenos consejos. Yo sé que cada una de ustedes tiene este corazón de agradarse, porque si no, no estuvieran conectadas, si no estuvieran siguiendo este curso precioso, que no solamente es para acumular un conocimiento bíblico, sino para adquirir sabiduría y discernimiento, y que el Señor nos pueda usar en esas acciones de servicio diarias. Qué bonito que podamos participar en la iglesia y tener ahí un ministerio y tener ahí un cargo. Qué bueno, pero eso es horas, días, nada más. Pero en tu vida diaria, que puedas realmente acompañarte de todos estos consejos de parte del Señor, hacer la parte que nos va tocando, tener un corazón sensible para buscar día a día el consejo de Dios y tener mucho cuidado, mucho discernimiento cuando alguien nos quiere dar un mal consejo. Porque no falta
quien te quiera dar un mal consejo porque pues, así lo recibió. Te recuerdo para las que se conectaron más adelante. Un principio de que alguien te dé un buen consejo es que esté en Dios, tenga a Dios y tenga un llamado de Dios. Tenga temor santo y reverente, que lo conozca y lo ame con todo su corazón, que conozca su palabra y que notes que está fluyendo en el poder del Espíritu. Si no es así, no escuches el consejo, ¿sí? Pero el consejo de Dios tiene que ser diario, porque diario necesitamos tomar decisiones y acciones. Y qué mejor, ¿verdad? Que el Señor sea el que nos aconseje. Y yo quiero invitarte para que tengamos un tiempo de administración y ahorita que les daba el testimonio de esta hermosa hija, que al orar hubo esta manifestación en su interior de ese fuego de Dios. Yo sé que muchas de ustedes están quebrantadas ahorita por esta palabra, porque el Espíritu les ha revelado las fallas y las carencias en su vida y en comunión con Dios, a pesar de que se esfuerzan por hacer lo mejor. Pero quizá en esta hora, al escuchar este consejo, tú necesitas entregar aquello que te hace depender de ti misma, de tus experiencias, de tus años, y que le digas a Dios con un corazón bien quebrantado: Señor, yo necesito tu consejo cada día. Ahí donde estás, pon tu mano sobre tu pecho. Dile: yo aquí te necesito, aquí, aquí. Y que sea al confesarte, Señor, que he recibido un mal consejo y que he dado en ocasiones malos consejos. Perdóname. Perdóname la insensatez, perdóname la ignorancia, perdóname la necedad y la falta de búsqueda de tu consejo. Perdóname, Señor, si he insultado, he calumniado, también si he sido injusta, que es lo más seguro que sí, Señor. Si me he portado como una tirana. Señor, hoy estoy de ayuno delante de tu presencia. Y no voy a dar pretextos ni excusas, ni a tratar de disculparme. No te conocía, no sabía. La realidad es que hice lo malo, pero no quiero seguir haciendo lo malo. Perdóname si llegué a ayunar con el único énfasis de no comer y lograr que tú me respondieras a alguna necesidad personal o familiar, pero sin prestar atención a todas las instrucciones que tú tienes en tu palabra. Perdóname, Señor, aquí estoy delante de ti. Y ahora, hermosa, tú que has traído ese dolor, pero ya por tiempo, Y, y dile al Señor: muéstrame la raíz de este dolor, de este malestar. Tú sabes de qué te estoy hablando. Señor, libera. Te lo entrego. Te lo entrego. Y Dios me muestra que hay ese dolor de pérdida, de separación, de abandono, de menosprecio. Y ha dolido, ha pesado. Y este dolor constante te recuerda que en el engaño no vales, no sirves, te decimos. No fuiste suficientemente mujer. Ahora, entrégalo al Señor si es esta condición. Todas fallamos en las diferentes relaciones, como hijas, como hermanas, como novias, como esposas, como madres, como abuelas. No hay nadie perfecto. El tema es que esto te trajo dolor cuando no pudiste cumplir tu rol como tú pensabas que tenías que cubrirlo, o que otros demandaban de ti exigentemente más y más y más, cuando tú quizás estabas dando lo que podías.
Ahí donde está, respira profundo y dile al Señor, ese fuego que purifica cuando confieso mi pecado, ese fuego que limpia como se purifica el oro, aquí necesito de ti, necesito de ti. Ese corazón endurecido, hermosa, orgulloso que dice, no va a volver a hacerme daño, no va, yo me encargo de defenderme, no. Acuérdate el salmista, Dios, defensor mío. Oh, maravilloso, Señor. Dile a Dios ahora. Dile, yo se lo he dicho y ¿sabes qué he visto? Su defensa. Una y otra vez. Dile al Señor, corazón. Y entrégale. No es soltar la carga, no. Entrégasela a aquel que es fuerte y poderoso para llevarla. Jesús llevó sobre sus hombros nuestras maldades. Así que Él es fuerte y poderoso para llevarla. Y dile, yo te necesito. Y que sea ese fuego que traducido bíblicamente es una unción, un poder de Dios que pudre yugo de esclavitud. Así que ese fuego tiene muchos propósitos, pero purificador, pero también cuando dice libera yugo. ¿Cómo liberar a otros del yugo si tú misma has estado sujeta al yugo? Y de manera especial algunas que llegaron a casarse con alguien siendo creyentes y que él no era creyente. Y ese yugo ha sido muy pesado. Pero yo así lo hice, pensando que era creyente y no lo era. Yo fui con Dios y perdón. Yo supuse, no discerní. Nunca tuve esa sabiduría para entender que no lo era. Pero a final de cuentas, yo me casé con un incrédulo. Perdón. ¿Y sabes qué hacer? Perdón. Y quita peso, y quita culpa, y quita carga. Pero aquella decepción amorosa también, entrega. Aquella expectativa muy elevada que tenías acerca de alguien y falló. Aquel llanto reprimido porque habían cansado tus lágrimas. Ahora suéltalo, suéltalo, porque hay uno, ese varón de dolores que te entiende perfecto lo que es llorar aquí en la tierra. Y seca lágrimas, y da descanso, y da alivio. Y entonces dice el Señor, tu luz brillará, y aún en la sombra más oscura será como la luz del mediodía. Y entonces viene, sí, puede ser que estés experimentando ese calorcito, ese fuego de Dios en tu interior, pero también sabes que tú puedes tener tus ojos cerrados y se empieza a iluminar tu entorno. Y es cuando Dios te dice, me gritaste pidiendo ayuda, aquí estoy. Aquí estoy. Y su luz viene con su salvación. Y dile al Señor, gracias. Alábalo, agradece, reconoce, está quieta y conoce que esto es tu Dios, en el que has puesto tu confianza y tu esperanza, el del consejo sabio, el del consejo oportuno. Y dile al Señor, gracias, gracias, Padre. Y en esta hora queremos bendecir tu nombre santo, santo, santo. Y agradecerte de todo corazón el que hayas hablado con ese consejo oportuno que no nada más es una palabra para un día, sino es palabra para los días de nuestra vida.
Y acércanos, Señor, a tu presencia. Tráenos de tal manera que seamos sensibles cuando tú sabes que estamos necesitando de ti ese consejo que nos va a hacer sabias y prudentes. Gracias, Padre, por perdonar lo que salió de nuestra boca y que podamos decir como el salmista, no he dicho nada indebido. Y Señor, que haya esa intención y decisión de buscar tu rostro de día y de noche. Y de esa manera venga el valor que necesitamos y la fuerza necesaria también. Ten misericordia de estas tus hijas que te amamos, te buscamos, clamamos por ti. Extiende tu mano sobre Alma, sobre Chelito, sobre Edith Garrido, Edith Rocha, sobre Irma, sobre Emma, sobre Guille, sobre Alicia, sobre Laura, sobre Lucy, sobre Margarita, sobre Mari, sobre María Dolores, sobre Marisela, sobre Miriam, sobre Nati, sobre Nelly Maldonado, sobre Noemí Olvera, sobre Patti, sobre Rosaura, sobre Silvia, sobre Vero Fernández. Extiende esa mano y bendice estas vidas, porque tú las estás llamando a ser reparadoras y reconstructoras, así como han venido viviendo la experiencia de ser reparadas y reconstruidas por el poder de tu Espíritu y palabra a través de Jesús. Que ahora podamos compartir esta bendición, empezando en casa con nuestra familia, en la reconciliación, pero también con las mujeres que has puesto en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, porque nos estás preparando y habilitando para ser esas consejeras como una vasija útil en tu reino. Recibe nuestra gratitud de corazón sincero en el amado nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, gracias al Señor que nos concede tener este tiempo hermoso, deleitoso con su preciosa palabra y que también podamos escuchar los testimonios. Gracias, Edith Garrido, por ese amén. Patti, también, amén. Anímese a poner declaraciones, aunque sean cortas, donde puedan exaltar el nombre del Señor, donde puedan adorar el nombre del Señor. Alicia también pone eso y deja que el Espíritu que tocó tu interior, ¿sí? Si alguien pudo experimentar en su interior ese derramamiento de el fuego de Dios, ahí mándame un corazoncito, sí, porque yo sé que el Señor tenía reservado esto para tu vida. Marisela Mendoza, gloria a Dios, amén. Lucy, de mucha enseñanza y confrontación. Qué bonita oración, pues es la que guía el Espíritu Santo, Dios. Y Miriam también levanta su amén. Hermosa, créele a Dios y síguele creyendo. Y sigue escuchando el consejo que te tiene para ti, Margarita. Amén. Y me manda también un corazón. Gracias, hermosa. Observa. Se tranquilizó tu corazón. Observa. Tienes paz y consuelo. A ti que lloraste, a ti que te derramaste. Acuérdate. Salmo 56:8. El Señor guardó en su botellita tus lágrimas y las secó. Y esto no se termina porque vamos a continuar, o sea, vamos por más. Cada vez vamos a profundizar más y más
en lo que Dios tiene para ti, para que luego tú seas alguien que lleve esta palabra de bendición a quien lo necesite. Gracias, María hermosa. Qué gusto saber que Dios tocó tu ser. E Irma dice, gracias a Dios por este mensaje tan personal. Sí, hermosa. El Señor conoce tu corazón y sabía tu necesidad. Emma dice, muy buena palabra y consejo, pastora, como siempre es Dios usando su vida. Sí, hermosa, y cada una de ustedes que anhela y quiere, recibe, porque Dios es abundante, dice que Él abre las ventanas de los cielos, y no es una ventana, son ventanas, y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y esta noche no ha sido la excepción. Alicia escribe, gracias, pastora, por dar a conocer tan grande palabra. El Señor ha puesto, proclama la palabra, proclama mi nombre. Y mientras tenga vida y tenga aliento, gloria le daré al Señor. Déjame te cuento que nunca me habían echado una flor tan bonita como la que me dio ahora la doctora del seguro. Después de revisar mi electrocardiograma que me mandaron a hacer, ve la hojita y dice, pero qué bonito electrocardiograma, qué bonito. Usted no tiene ninguna alteración en su corazón. Gloria al Señor. Hermosa, eso solamente lo hace Dios. Bendito sea su nombre. Chelito dice, ayunar con un corazón arrepentido. Amén, amén, amén. Muchas gracias, pastora, por tan linda enseñanza. Y Nelly dice, buenas noches, es una enseñanza que me llena de conocimiento y reto para los cambios que debo realizar. Gloria a Dios. Créemelo, que va a haber muchos cambios, porque tienes ahora la revelación del conocimiento y la fortaleza. Eso que recibieron esta noche es ese poder para caminar en el Espíritu, para hacer estas acciones. Humanamente es bien complicado e imposible, pero en el Señor es posible. Hermosa, ya se nos fue el tiempo. Yo feliz de estar compartiendo, pero también respeto su horario. Confío en el Señor que esto les bendiga, les anime. Mi primita Noemi dice, gracias por la palabra dada y gracias por la oración y sentir el abrazo de mi Dios y consuelo. Alabo a mi Dios por tu vida y caminar juntas a mi Señor. Ay, qué cosa tan bella, mi hermosa. Yo me alegro y me gozo y me regocijo porque la obra del Señor es maravillosa. Y estoy todos los días, ¿eh? Así que para las que les gusta también meterse el jueves, ya saben, son bienvenidas a las 7 y vamos los primeros temas del curso. Estos temas, hermosa, ya son los corregidos y aumentados, ¿no? Porque ya tenemos una buena base bíblica y ahora vamos a la práctica. Les mando un abrazo así, bien, bien grande. En cuanto termine el estudio, que termina la sesión, les envío el material escrito y en cuanto mi hermano amado Gabriel tenga el video, yo recomiendo que lo vuelvan a ver. Y mi hermosa Rosaura dice, amén, gracias a mi Padre por su amor y gracia, misericordia. Así es lo más importante, lo que Él hace. Gracias, amada pastora. Yo también agradezco por tu vida, mi hermosa. Buenas noches. Tengan todas ustedes, así como que nos está diciendo Irma, bye. El Señor les bendiga con su amor. Confío que estén atentas tanto a la palabra que mando escrita como al video. Y les voy a encargar que si descargan el video ahí en YouTube, si lo ven, denle like para que se pueda reproducir más y llegue a más corazones. ¿Sí? La bendición de YouTube es que llega a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, que esta palabra llegue y que fluya. Y confío que así sea, para su gloria. Buenas noches. El Señor les dé su descanso hermoso con ese poder que fue derramado en sus corazones.
Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor y estamos para servir. Bendiciones. Hasta pronto.